que hay varias opciones, así que les agradezco que por lo menos por un ratito hayan elegido lo que vengo justamente a exponer. Mi nombre es Cristian, ¿sí? Soy más que nada un estudiante de sistemas, ¿sí? Me gusta mucho lo que es el área de seguridad informática y en la medida de lo posible trato siempre de estar buscando, investigando, analizando determinadas cosas. La realidad es que es la primera Barcamp a la cual asisto, ¿sí? Haciendo una breve introducción nada más. Y no tenía mucha idea respecto justamente de cuál era el tema que podía tratar, hasta que justamente dijeron que el hashtag de este año iba a ser data. Es decir, datos curiosos o análisis curiosos respecto justamente de determinadas circunstancias. Y me pareció importante, me pareció interesante mostrar, por decirlo de alguna manera, un aspecto que tal vez no tenemos muy en cuenta, ¿sí? Inclusive a veces los que somos del palo de seguridad, o sea, los que estamos interesados en el área, que es respecto a Internet. Voy a empezar con una pregunta. De hecho, normalmente hago yo más preguntas que lo que me hacen a mí. Es un tema. Les pido por favor que levanten la mano todos aquellos que tengan Facebook. Gracias. Yo sé que era un poco obvia la pregunta, pero bueno, se agradece. Twitter. Muy bien. Foursquare. Genios. Siguen siendo unos cuantos. Excelente. A ver, Google Plus o Google Más, perfiles. No dolía. LinkedIn. Bien, todos tienen trabajo. Excelente, listo, perfecto. Todos tienen trabajo. Genial, buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿cómo enfocar esto? La realidad es que vamos a variar el enfoque, ¿sí? Respecto justamente de cuánto sabe Internet sobre nosotros. Veo que no analicé mi registro hace 141 días, lo cual habla muy mal de mí. En realidad uso otra aplicación, pero bueno, queda instalada, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Pueden saltar cosas peores, inclusive en esta máquina, ni yo sé qué tiene. Y es el hecho justamente de la pregunta respecto de cuánto sabe Internet sobre nosotros. ¿Alguna vez hicieron la prueba de buscarse en Google? Seguramente lo han hecho, ¿sí? ¿Cuántos resultados habrán aparecido? No sé, en algunos casos tal vez 200.000, 300.000, algunos que sean conocidos pueden tener muchos más resultados, obviamente, ¿sí? De los cuales obviamente primero miramos las primeras hojas, 1, 2, 3, después divagamos, empezamos a buscar por otros lados, ¿no? Pero la realidad es que Internet como tal, ya de por sí, sin la necesidad de que nosotros conozcamos tal vez algunos aspectos relacionados con seguridad necesariamente, sabe mucho más de nosotros de lo que inclusive a veces quisiéramos, ¿sí? Y hay mucha información que no encontramos o que no vemos sin determinadas herramientas, ¿sí? Acabo de hacer una presentación, podría haber hecho otro tipo de presentación, pero esta inquietud mía y de hecho la idea surgió para que se den una idea el miércoles a las 4:30 de la mañana aproximadamente, ¿sí? Cuando no podía dormir y justamente estaba pensando en este tema, cosas de gente obsesionada con determinados temas, ¿no? Y me puse a buscar en Google. Así que los invito a que me acompañen, ¿sí? En esta presentación, que no va a durar mucho, les aseguro no va a durar mucho porque no soy muy conocido, a ver justamente qué sabe Internet de mí, ¿sí? Y a través de eso, tratar de que ustedes puedan identificarse justamente en este caso y tal vez tomar un poquitito de conciencia respecto de algunos temas. Así que vamos a empezar con esta presentación. Primero y principal, vamos a conocer al presentador, ¿sí? Vamos a conocer a la persona que está exponiendo acá. Hoy en día Internet y las redes sociales justamente nos pueden brindar muchísima información, ¿sí? Muchísima. Como dijimos, muchas veces más de la que queremos o de la que tal vez nosotros necesitamos mostrar, ¿sí? Así que vamos a empezar a plantearnos determinadas preguntas como para tratar de ver justamente cuál es el enfoque, ¿sí? En primera instancia, ¿qué se sabe de mí? Es decir, ¿cómo puedo yo saber qué hay en Internet sobre mí? La respuesta obviamente se cae de madura y es utilizar el buscador más utilizado, ¿sí? Que es justamente Google. Una sencilla búsqueda en Google sobre nuestro nombre, inclusive siquiera sin utilizar nuestro nombre completo, a nosotros nos puede mostrar la información que existe sobre nosotros o sobre cualquier persona, ¿sí? Por lo cual, obviamente, lo primero que hice fue buscar en Google, a ver, ¿qué se sabe de mí? Obviamente que existen otros sitios en los cuales podemos buscar, vamos a ir viendo de qué se trata. Antes que nada, se darán cuenta que hablo rápido, es algo ya, una costumbre, ¿sí? Cualquier pregunta, cualquier acotación que quieran hacer, obviamente, levantan la mano y la hacen, ¿sí? La idea es que sea dentro de todo algo lo más interactivo posible. Veamos qué dio mi búsqueda en Google. Antes que nada, por supuesto, como persona totalmente obsesionada con la seguridad y la privacidad, ¿sí? He difuminado aquellos resultados que no eran sobre mi persona para obviamente proteger la integridad de esas personas, ¿sí? Pero fíjense, por empezar, tengo un perfil en LinkedIn, tal vez más, ¿sí? Hay un Twitter ahí que podría llegar a ser, es decir, empezamos a buscar.
Todavía no vi nada de Facebook, por lo cual, en principio, eso es un tema a considerar, ¿no? Siguiente, ¿a qué me dedico? ¿Qué hago? ¿Sí? Bueno, ¿qué hago? Sitios como LinkedIn a mí me pueden proporcionar tranquilamente qué es lo que yo hago. Fíjense que el enfoque de esto, la idea de esto, es no utilizar, en la medida de lo posible, más información que la que está disponible en Internet. No estoy utilizando ninguna herramienta extraña de recopilación de información, no estoy rompiendo ninguna contraseña, no estoy haciendo nada por ahora. ¿Sí? Bueno, entonces, una búsqueda en LinkedIn a mí me muestra mi perfil. ¿Sí? Fíjense que aquí tengo justamente la foto, que es la única foto buena que tengo. Calculo que después del evento va a haber un par más, un par menos. Muchas gracias por la foto, me paso. ¿Sí? Pero básicamente, bueno, aquí tenemos información respecto de que trabajo en servicios y tecnologías de la información, algunos trabajos actuales y anteriores. Puede haber información también, por ejemplo, respecto de mi formación académica, puede haber recomendaciones. Se puede saber, por ejemplo, qué tecnologías manejo, qué tecnologías no manejo. ¿Qué hago, básicamente, para ganarme la vida, por decirlo así? ¿Sí? Lo cual es un dato no menor. Toda esta información la pueden chequear tranquilamente en caso de que lo quieran hacer, ¿sí? Pero después de la presentación se van a encontrar con una pequeña sorpresa. Tercer ítem y no menos importante. ¿Con quiénes interactúo o cuáles son mis gustos? ¿Sí? ¿O qué hago? ¿Qué me interesa? Bueno, tranquilamente las redes sociales pueden brindar esa respuesta. Fíjense que yo les preguntaba por Facebook, por Twitter, por Foursquare. Yo no utilizo Foursquare por una cuestión de que no me suelo mover mucho, más que nada, entonces andar haciendo check-in por distintos lugares es como que no me da el tiempo a veces. Pero bueno, podemos ver quiénes son mis amigos, puedo ver quién es mi familia, puedo ver dónde vivo, puedo ver qué películas veo, puedo ver cuando voy al baño, cuando salgo del baño, puedo ver cuando me ducho. Bueno, no pueden ver cuando me ducho, pero básicamente, ¿sí? Si yo comparto esa información, está disponible para quien sea. ¿Sí? Entonces, de hecho, yo puedo mostrar algo de mi vida personal. Disculpen, obviamente, pero bueno, aquí tengo un Twitter que hace rato que no uso. Este no es el Twitter que uso ahora, después en todo caso les paso el Twitter si les interesa. ¿Sí? Pero, básicamente, hay algunos retweets. Creo que tengo un bot ahí que me está publicando mi nombre. Cosas que pasan. ¿Sí? Y tengo también un perfil en Facebook, en el cual, por ejemplo, también tengo formación y empleo, tengo situación básica, tengo mi situación sentimental. Eso no debería estar ahí. Tengo un correo electrónico, tengo redes, tengo mi lugar de residencia, es decir, información más complementaria, ¿sí? Hasta acá calculo que mi situación no es muy distinta a la de ustedes. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? ¿Quiénes se preocupan por qué es lo que se ve o qué es lo que no se ve en las redes? Excelente, excelente. Entonces, para esas personas, si quieren, se pueden levantar. No, mentira. Sí, pero básicamente se van a sentir muy identificados con lo que hago. Ahora, ¿hasta acá alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna acotación que quieran hacer? Bien. ¿A quién le podría interesar todo esto? Partamos de la base de que, como son redes sociales y esa información le interesa a la gente que está en contacto conmigo, o gente a la cual, qué sé yo, le caigo bien, le caigo mal, puede estar interesada, ¿sí? Tenemos compañeros, ya sea de trabajo, de facultad, familiares, ¿por qué no? Exnovios o exnovias, depende de cada caso. Seguidores, amigos, depende de cada uno, ¿sí? Ahora, hasta acá, todo, por decirlo de alguna manera, está bien, ¿sí? Es decir, hasta acá la información que nosotros compartimos, la compartimos para esta gente, ¿sí? ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando nosotros compartimos información en Internet a través de cualquier medio, no solamente está disponible para esa gente, sino lo hacemos con las medidas de seguridad necesarias. Y acá me pongo un poquito serio. Existen otras personas, existen otros sistemas que pueden justamente aprovecharse de esa información que nosotros publicamos libremente en Internet para poder realizar fines tal vez no tan buenos, ¿sí? Tenemos, bueno, en algunos casos tal vez agencias de publicidad a las que les puede interesar justamente contactarme por algún producto o algo por el estilo, o como una especie de estudio de mercado. Tenemos spammers que me pueden mandar también información de ese tipo, o tenemos gente que tal vez no tenga la misma intención, ¿sí? Podemos llegar a tener secuestradores. Perdonen que me vaya mucho de tema con este tema, pero la realidad es que es una posibilidad, ¿sí? Es una posibilidad. Tenemos, bueno, gente que pueda llegar a estar interesada en apropiarse de algo que es mío, ¿sí? Tenemos hackers, tenemos bots, es decir, no todo es tan color de rosas como parece a simple vista. ¿Sí? Sí, señor. Una preguntita. ¿Bots qué sería, digamos? Un bot es básicamente un proceso automático que puede realizar múltiples funciones. Por ejemplo, recopilar información, ¿sí? Entre otras cosas. Tratar de comprometer máquinas, infectar sistemas, ejecutar código. Hay muchas variantes. Es un proceso automático, básicamente, ¿sí?
De hecho, uno de los bots más conocidos es el Spider que utiliza Google para indexar los sitios y más lejos. Sí, tiene 23. Faltó DARPA y... ¿Cómo? DARPA. La de Estados Unidos. Bueno, a ver, hasta acá yo, por decirlo de alguna manera, estoy enfocándome más que nada en justamente aspectos o elementos que utilizamos nosotros en todos los días. Después lo que haga el gobierno de Estados Unidos con nuestra información o tratando justamente de conseguir nuestra información es algo que particularmente a mí mucho no me preocupa. No me preocupa que Obama lea mis mensajes privados, ¿sí? Pero bueno, a alguno puede llegar a interesarme, no sé. No quiero suponer nada al respecto. Pero es una posibilidad. Es decir, yo lo que estoy tratando de enfocar en esta presentación más que nada es el hecho de que lo que nosotros utilizamos en el día a día puede ser utilizado para la recopilación de la información. Ahora, ¿que hay variantes? Sí, hay variantes y muchísimas. ¿Sí? Pero el enfoque en realidad viene por otro lado. Vamos a hacer una pregunta, porque justamente de la mano con ese comentario me viene una duda a la mente. Cuéntenme cuántos de acá tal vez trabajan, han trabajado o les interesa la seguridad informática. Son menos que los que tienen Facebook, que tienen Twitter, que tienen Foursquare. Pero bueno, son unos cuantos. Excelente. La seguridad informática en sí, básicamente, se encarga, para aquellos que tal vez no lo tengan muy claro, de la protección de la información y los datos de los cuales está conformada esa información y también los sistemas o máquinas que la contienen. ¿Sí? Para eso se implementan una serie de mecanismos, una serie de técnicas básicamente, distintos modelos, por ejemplo el modelo de defensa en profundidad. No me quiero extender mucho sobre esto, pero básicamente esa sería la definición general de lo que es seguridad informática. Después, lo que es seguridad lo podemos encontrar en todos lados. No necesariamente tenemos que estar trabajando, protegiendo una red de servidores en, qué sé yo, Estados Unidos o en Rusia para ser considerados gente que trabaja en seguridad, para ser considerados expertos en seguridad. ¿Sí? Tranquilamente la seguridad nuestra cuenta y mucho. Por lo cual es un tema que en realidad debería ser de interés común. Pero bueno, no todo se puede, o por lo menos la concientización en ese sentido tal vez no es la mejor. ¿Sí? Bien, hasta acá entonces básicamente de lo que hablamos es de que yo puedo llegar a utilizar determinados elementos, ¿sí? A nivel de información, a nivel público, es decir, elementos públicos, para recopilar información de alguien en base a nada. Entonces, ¿por qué no hacemos la prueba, como yo hice de hecho el miércoles a las 4:30 de la mañana, medio dormido, y buscamos mi información? Vamos a tratar de armar un identikit. ¿Sí? En el ethical hacking, que justamente es el área de la seguridad informática que se encarga del análisis de las posibles vulnerabilidades que pueden existir en los sistemas informáticos, existe algo que se llama etapa de reconocimiento o de recopilación de información. Nosotros podemos aplicar esto sin necesidad de utilizar una sola herramienta de seguridad informática. Yo sé que muchos dirán, qué aburrido, pero en la realidad se puede usar tranquilamente, por lo cual está abierto a cualquier persona. A cualquiera, ¿sí? Lo único que necesitan, y ahora lo van a ver, es un poco de lógica. Nada más. Miren esto. Vamos a empezar justamente entonces. ¿Por qué se sabe de mí? Podemos buscar en muchos sitios lo que se sabe de mí, lo que se sabe del presentador, como estuvimos hablando. Y vamos a mostrar dos casos en particular que fueron los que más me llamaron la atención. El primero, obviamente, es nuestro querido Google. ¿Sí? Como hablamos hace un rato, partiendo de mi nombre, ¿sí? Ese es mi nombre completo. Creo que no lo dije, pero bueno. Partiendo de mi nombre, yo empiezo a realizar búsquedas y busco, por ejemplo, qué sé yo, las primeras 3, 4 hojas, ¿sí? Por poner un caso. Y fíjense que, bueno, tenemos un posible perfil en Twitter, tenemos un perfil en LinkedIn, tenemos mi nombre. Es decir, es la partida, es el punto de partida, mejor dicho, a partir del cual yo puedo empezar a recopilar datos, empezar a recopilar esa información, ¿sí? Si existen herramientas automatizadas que pueden hacer esta tarea, sí, existen herramientas automatizadas, pero en ese sentido, tal vez es más fácil, ¿sí? Para muchos que sobre todo se están iniciando, empezar por buscar la lógica de esas herramientas antes que ejecutar herramientas. ¿Sí? En estos días justamente se habla mucho de el término tal vez hacker, ¿sí? Lo cual podría generar un debate que no vamos a alcanzar a cubrir en esta charla, ¿sí? Con respecto a su significado. Pero básicamente el hacker es el que no solamente realiza estas búsquedas y está motivado por la posibilidad de saltear desafíos a nivel de seguridad y justamente acceder a la información llegado el caso, sino también el que entiende qué pasa atrás. ¿Sí? Y no cualquiera, ¿sí? Y esto es mi apreciación personal y no sé si la compartirán o no, puede ser denominado un hacker. ¿Sí? La gran mayoría de las personas que empiezan en seguridad, y me incluyo porque yo también lo he hecho, empiezan por ejecutar herramientas. Todos ejecutan herramientas automatizadas. Mirá, Metasploit, mirá, tengo acá el, no sé, el set, el Social Engineering Toolkit. Bueno, perfecto, sí, vamos a hacer opción 1, opción 2, opción 3, soy red hacker. No es verdad. ¿Sí?
El hecho de que conozcamos las herramientas está muy bueno porque nos permite facilitar un montón de tareas. Pero nosotros tenemos que saber qué es lo que pasa atrás, ¿sí? Me pregunto cuántas de las personas que justamente ejecutan esas herramientas saben, por ejemplo, lo que es un buffer overflow. ¿Sí? No vamos a entrar en esos detalles técnicos porque, como dije, no llegamos. Pero justamente son temas que hacen al profesional, por decirlo de alguna manera, de seguridad, ¿sí? Volviendo sobre la presentación, entonces, vamos a ir a otro elemento que a mi criterio no es para nada gracioso y serio que está en internet. Y es esta página, ¿sí? Esta página básicamente lo que contiene es la base de datos del padrón electoral. Es decir, que contiene toda la información relativa a todos los datos del padrón electoral de Argentina. Es una versión vieja, aclaro, antes que nada. No es la versión más actual, no sale con las fotitos, no es la versión más actual. Lo que no significa que esa versión no esté disponible. Sí, pero de eso no puedo hablar, mentira. Pero no debería. ¿Sí? Entonces, Genial. vamos a ver qué dice este buscador sobre mí. Me fui un poquito del plano de la presentación. Bueno, Cristian Alejandro, excelente, ya tengo mi nombre completo, por empezar. ¿Sí? Bueno, quit, o quill, en realidad, porque no tengo quit. ¿Sí? Pero bueno, es un dato menor. 20, tanto, obviamente no lo iba a mostrar. ¿Sí? Pero bueno, cosas que pasan. Sexo masculino, apellido y nombre, fecha de nacimiento, edad, dirección, no aparece, por eso digo que es viejo. ¿Sí? Localidad, provincia, no soy de La Pampa. Ahí hay un error, pero bueno, cosas que pasan. ¿Sí? Fíjense cómo desde la nada, desde un nombre, empezamos a conocer un poco más de la persona. ¿Sí? Empezamos a saber por lo menos sus datos a nivel legal. Y recién estamos buscando en 2 sitios. ¿Sí? Y 2 sitios públicos. Hay un montón de bases de datos disponibles para aquel que las quiera pagar. Hay más Obviamente. públicos. ¿Cómo? Nick. Hay muchas más bases de datos públicas que permiten realizar esta Deudores. recopilación. Pasa que, ¿cuál es la cuestión? A ver, mi intención es demostrar cómo se puede armar el identikit, ¿sí? Pero justamente, como esto es un tema bastante serio, y es un tema en el cual hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Fíjense que yo, tanto con mis datos como con los datos de terceros, trato de ser lo más cuidadoso posible y de no mostrar nada, ¿sí? Es un tema en el cual esto puede ser utilizado para fines buenos, o puede ser utilizado para fines muy malos, ¿sí? Entonces mi intención no es puntualmente enseñar cómo se realiza o cómo se hackea, sino justamente mostrar que hay bases de datos públicas que pueden permitirnos realizar esto. ¿Sí? Bien, sigamos entonces. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Bien. ¿A qué me dedico? ¿Sí? Habíamos hablado acerca de LinkedIn. Justamente LinkedIn es una gran herramienta que a nosotros nos puede permitir, ¿sí?, encontrar información, como habíamos hablado, respecto de a qué se dedica una persona. Es decir, por ejemplo, no sé, en qué lugares ha trabajado, en qué universidad ha estudiado, si tiene algún proyecto, si no tiene ningún proyecto. Es decir, distintas opciones, ¿sí?, que a nosotros nos pueden ayudar a entender un poquito más del perfil profesional de la persona y justamente obtener esa información, ¿sí? Entonces, a partir de ahí yo podría llegar a conocer, por ejemplo, en qué lugares se mueve esta persona. ¿Sí? Porque si yo tengo el nombre de una empresa, puedo conseguir fácilmente su dirección. Fíjense que, como nombré hace un ratito, no utilizamos ninguna herramienta hasta acá. Solamente lo que tenemos a mano en internet. Solamente lo que tenemos a disposición. ¿Sí? Entonces, justamente, a través de estas páginas, por decirlo de alguna manera, de estas bases de datos, podemos justamente encontrar esta información. De vuelta, si yo muestro el perfil, ¿sí?, justamente puedo ver la profesión, puedo ver el teléfono, que en este caso reconozco que es una falla de seguridad de la persona, en este caso de mi persona, pero bueno, los datos de contacto están disponibles para que el que se quiera contactar conmigo. ¿Sí? Una dirección de mail, distintos contactos, ¿sí? Yo puedo empezar a establecer una red. Yo puedo empezar a establecer, por decirlo de alguna manera, una especie de mapa, una especie de identikit sobre justamente cuáles son, ¿sí?, cuáles son, por ejemplo, los conocimientos de la persona, las aptitudes de la persona, ¿sí?, como decíamos, en qué lugar ha estudiado, ¿sí?, si ha, por ejemplo, si tiene algún tipo de certificación o tiene algo por el estilo. ¿Sí? Bien. ¿Con quiénes interactúo? Con quiénes interactúo es un plano mucho más personal, para todos. ¿Sí? No solamente para mí, sino para todos. El hecho justamente de quiénes son mis amigos, quiénes son mis compañeros, es justamente un área que tal vez a no todos nos interesa que se muestre.
¿sí? Entonces, Facebook y Twitter, por ejemplo, nos permiten conocer más sobre justamente quiénes son los amigos, cuáles son sus gustos, dónde vive, por dónde se mueve, ¿sí? Foursquare justamente me podría indicar cuál es la rutina de una persona. Es decir, si yo veo, por ejemplo, en Foursquare que una persona todos los días a las 3 de la tarde hace check-in en el Centro Cultural San Martín, eso a mí me permite saber a dónde va a estar esa persona en ese momento, ¿sí? Y si bien es un caso extremo, en caso de que estén realizando algún tipo de, por ejemplo, no quiero obviamente irme por las nubes, ¿no? Pero estar tratando de extorsionar a una persona o de buscar una posibilidad de justamente secuestro, básicamente le estamos diciendo cuándo y dónde, ¿sí? Por eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, algo que me gustaría remarcar, antes de seguir con todo esto, es el tema de la privacidad, ¿sí? Todas las redes sociales, todas y cada una de las redes sociales, tienen niveles de privacidad, ¿sí? El problema es que o no se utilizan bien, básicamente. Entonces, si yo tengo esos niveles de privacidad activos, puedo no eliminar por completo el riesgo, por decirlo de alguna manera, o eliminar por completo la posibilidad de que justamente una persona, ¿sí?, pueda llegar a recopilar información sobre mí. Pero sí puedo elegir qué le muestro, ¿sí? Y si justamente elijo qué le muestro, puedo elegir no mostrarle información que pueda llegar a ser importante para esos planes, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Por lo cual, a nivel de recomendación, y de hecho ese es el mensaje de esta presentación, tengan en cuenta cuál es la información que le brindan a los demás a través de Internet, ¿sí? Esa es la idea central de esta presentación, es lo que tratamos o lo que trato de transmitir, ¿sí?, puntualmente. Vamos a ver, por ejemplo, entonces, que a nivel de Twitter, yo tengo, por ejemplo, mi apodo. Me dicen Nano, tema totalmente que no tiene nada que ver, un apodo que me pusieron de chiquito ya. No voy a explicar el porqué. Pero bueno, no me llamo Mariano además, así que como que mucho sentido no tiene. Pero bueno, fíjense que acá tenemos otro dato que, para por decirlo de alguna manera, un posible atacante, en realidad es importante. A ver, les hago una pregunta. ¿Se acuerdan hace un ratito nomás, cuando mostré la página de la búsqueda, por ejemplo, en Google, que no había aparecido mi perfil de Facebook? ¿Por qué no había aparecido mi perfil de Facebook? ¿Qué les parece? Lo bloqueaste vos para que no te pueda encontrar. No, es mucho más sencilla la Porque tu nombre que pusiste fue el sobrenombre. Exactamente, porque mi nombre no es el que yo puse para la cuenta. Es decir, no va a aparecer, ¿sí? Porque yo no estoy poniendo mi nombre real, estoy poniendo un sobrenombre. Pero ahora mi atacante o mi posible persona que está recopilando esa información sabe ese dato y lo puede incorporar a sus búsquedas. Entonces, como lo puede incorporar a sus búsquedas, me encuentra. Ahí está. Bueno, puse algunos comentarios, eran las 4:30 de la mañana, entenderán que, bueno, ahí está mi moto. Bueno. Acá hay algo muy importante que me gustaría remarcar, y no es la foto. Es el hecho de lo siguiente. Fíjense que, por ejemplo, bueno, acá está donde vivo, soy del sur de Florencio Varela. Para aquellos que no conozcan, estoy pegadito a Quilmes, ¿sí? Un poquito más abajo en realidad. Es esto. Acá hay una dirección de mail vieja, una dirección de mail de Hotmail que ya no uso, y de hecho ya no existe porque Hotmail hace tiempo que migró a Outlook y yo no hice el cambio, yo no hice el traspaso porque no lo usaba para nada, ¿sí? Pero hay un dato ahí, hay un número. Nosotros con los números somos, aunque no lo veamos a veces, bastante apegados. No voy a pedir que levanten la mano porque no lo van a hacer, pero piensen, por ejemplo, en cuántos de ustedes han utilizado un número que significa algo para ustedes en alguna contraseña, por ejemplo, o en algún momento han utilizado un número que significa algo para ustedes inclusive en una cuenta de usuario. Tenemos un ejemplo. A mí me gusta mucho la renga, el número de la renga es el 73, por eso el 73. Cosa de pibe de 12 años. Cosas así. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Soy de hablar mucho rápido, por eso prefiero hacer una pausa cada tanto y preguntar. Si tienen algún comentario o algo que les gustaría agregar, yo mientras voy a tomar un poquito de agua. ¿No tienen ningún comentario? Sí. Con respecto a esa información que está ahí presente y que por ahí vos no fuiste vulnerable, está la empresa de Salvatrea.com, que hace unos días vi que tiene, no sé, ¿cuándo me dieron antivalores? Bueno, justamente ahí va el lado de lo que hablaba de a quién puede interesarle esa justamente información. Dateas.com es una empresa que justamente lo que tiene es gente que se dedica a investigar gente por encargo, básicamente, lo cual es un negocio bastante rentable si nos ponemos a pensar. No quiero que lo piensen, pero nada, lo dejamos en mente, ¿no? Pero sí es verdad, es decir, de hecho buscar datos a mí me muestra una información, por decirlo de alguna manera, acotada, ¿sí? Yo la muestro porque esa información me sirve, pero de hecho yo puedo pedir un informe completo. Hay una opción que es buscar o confirmar la ubicación exacta de esa persona. ¿Cómo consiguen la ubicación exacta de una persona? En algún momento nos van a tener que ver.
¿sí? O van a tener que saber dónde estamos y para eso nos van a tener que buscar. Por lo cual, es un problema, ¿sí? A nivel de privacidad. Pero está muy bien la acotación, de hecho, y existen muchas páginas que realizan eso públicas y existe mucha más gente que realiza eso de forma totalmente privada, ¿sí? Y que justamente tiene muchos más mecanismos o medios que los que yo estoy utilizando en esta página o en esta presentación para mostrar. El tema es que por una cuestión de ética, yo no las puedo mostrar. Entonces, ¿algún otro comentario, alguna otra acotación? Bueno, seguimos. Ya tenemos nuestro identikit. ¿Sí? Fíjense cómo a partir solamente de mi nombre, yo tengo mi foto, por lo cual soy reconocible públicamente, menos que me haya cambiado. No planeo hacer ningún tipo de operación sobre mi persona ni nada por el estilo, pero bueno, ¿no? Un corte de pelo o algo por el estilo, puede pasar. Pero básicamente yo tengo toda mi información acá, o gran parte de mi información. ¿Sí? Nombre, edad, fecha de nacimiento, DNI, nacionalidad, celular, email, apodo, Facebook, Twitter, LinkedIn, podría seguir. Pero bueno, estos son los temas más sobresalientes. Bastante información obtuvimos a partir de un solo nombre, ¿no? ¿Qué les parece? No sé si se están poniendo a pensar tal vez en la configuración de privacidad que tienen ustedes en sus perfiles en este momento. Es un tema bastante importante como para pensarlo, ¿no? O por lo menos esto plantea la necesidad de justamente revisarlo un poquito. ¿Sí? No como un maniático a las 4:30 de la mañana, pero sí revisarlo. Llegado el caso. Ahora, hasta acá, básicamente lo que vimos es un procedimiento totalmente lógico y sencillo. Fíjense que yo no utilicé nada raro, ¿sí? Para poder justamente recopilar toda esta información. Ahora piensen en una persona que justamente realiza esta recopilación de información porque es su trabajo y dispone de todo el tiempo necesario para poder hacerlo. Y además de los recursos, porque o se los brindan o los conoce. La realidad es que puede obtener muchísima más información sobre él. ¿Sí? No quiero entrar en polémicas sobre este tema, pero, a ver, de vuelta, ¿cuántos de acá tienen una tarjeta SUBE? Sin nombre. Bueno, sin nombre, muy bien. Excelente. La realidad es que, por ejemplo, en la base de datos de la tarjeta SUBE están registrados todos los movimientos del transporte público que utilizamos. Lo cual también es otra de las maneras de poder llegar a rastrearlos. Yo no lo utilicé acá o no lo mostré acá. ¿Sí? Pero es otra de las maneras. Y de hecho, cuando recién se implementó la tarjeta SUBE, hubo un grupo de gente denominada justamente hacktivistas. ¿Sí? No voy a nombrar el grupo para no darles publicidad, que justamente ingresaron al servidor que hostea la información de la base de datos y demostraron las vulnerabilidades que tenía el sistema. ¿Sí? Y vos podías entrar y veías todos tus movimientos, cuánto gastaste, todo. Ahora ya no está más disponible esa información. No está disponible de forma pública. Claro, de forma pública. Exactamente, pero sí es cierto. Si pasó del departamento de defensa, Sin ir más lejos, también otro ejemplo. Hace un ratito vimos una página que tiene un padrón electoral viejo. No sé si vieron hace tiempo una publicación que hizo un colega, ¿sí? El señor Cristian Borguero, que es justamente el que es el publicador del blog Seguinfo, uno de los blogs más importantes a nivel de América Latina en seguridad informática, que justamente lo que mencionaba es que la base de datos del padrón electoral, por ejemplo, ¿sí? Después de las elecciones, vieron que ustedes podían entrar, ver justamente en qué escuela votaban y demás. Después de las elecciones, esa información, por decirlo de alguna manera, no se buscaba más o no se podía buscar más. Pero, los archivos todavía seguían en el servidor y la ruta directa estaba disponible. ¿Eso qué significa? Que si yo ponía la ruta exacta a la información, podía descargar, por ejemplo, las fotos de todas las personas del padrón electoral. Lo cual demuestra otra falla de seguridad, ¿sí? Obviamente que la idea no es echarle la culpa al administrador de seguridad o al consultor de seguridad o al administrador de red, porque obviamente todos somos personas, somos seres humanos y podemos llegar a equivocarnos, ¿sí? La idea es concientizarnos respecto de la importancia de que tiene esa información, y no solamente por nosotros, sino que también por el hecho de que esa información puede ser utilizada contra nosotros. ¿Sí? ¿Cómo podría llegar a ser utilizada? Bueno, como dijimos, esto no es bueno porque existe tanta información disponible, ¿sí? Posibilita que cualquier atacante utilice algún mecanismo, por ejemplo ingeniería social o la lógica inclusive, para poder justamente obtener acceso a las cuentas de usuario que yo voy mostrando en internet. Por ejemplo, mi cuenta de Facebook, mi cuenta de mail, mi cuenta de Twitter, etc. ¿Sí? Fíjense lo siguiente, utilizando la información, ¿no? Toda la información que acabamos de recopilar puede llegar a ser utilizada contra el usuario. ¿Y por qué lo digo? Por lo que comenté hace un ratito respecto del hecho de que nosotros somos muy apegados a determinados números, a determinadas frases, palabras, letras, etc.
inconscientemente, muchas veces las terminamos utilizando, ¿sí?, para nuestras contraseñas, e inclusive después tal vez en algunos casos para nuestros nombres de usuario. Yo acá recopilé básicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras, u 8 posibles vectores de ataque, por decirlo de alguna manera. Esto en Ethical Hacking sería la fase de identificación, si se quiere, el momento de identificar la vulnerabilidad antes de explotarla, ¿sí? Y la realidad es que lo que me di cuenta, ¿sí?, inclusive sabiendo o pensando justamente que yo soy bastante obsesivo con el tema de la seguridad, es que entre esas 8 palabras y las posibles combinaciones existían gran parte de mis contraseñas. De lo cual me di cuenta un miércoles a las 4:30 de la mañana, 5, ¿no? Más o menos. Obviamente que ya fueron todas cambiadas, así que no las prueben. ¿Sí? Por favor, se les pido. Ya han sido convenientemente modificadas. Pero piensen en justamente si esto aplica a ustedes. ¿Sí? No quiero que me confirmen o me nieguen porque no es la idea empezar a buscar a ver la cuenta de quién, con la fecha de nacimiento, con el password, con esto, con otro. Tampoco hay problema en que me dé los datos, no voy a hacer esto mismo con los datos de ustedes. No es la idea. No estoy de ese lado, digamos. Pero la idea justamente es concientizar respecto de esto. ¿Sí? Si esto falla, todavía hay maneras de poder justamente, sin necesidad inclusive de utilizar herramientas muy complejas o muy complicadas a nivel de seguridad informática, poder llegar a comprometer al usuario mediante algo que se llama ingeniería social. La ingeniería social en la gran mayoría de los casos no comprende, es decir, no incluye la utilización de herramientas a nivel informático. ¿Sí? No necesitamos utilizar herramientas a nivel de código, simplemente necesitamos conocer un poquitito tal vez acerca de la psicología de las personas. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, ¿qué podría hacer? Bueno, sin ir más lejos, podría aprovechar, por ejemplo, la foto, podría aprovechar la información que tengo respecto del documento, la fecha de nacimiento, el domicilio, etcétera, para suplantar la identidad de la persona. Si se les ocurre un caso, podría yo, por ejemplo, pedir un préstamo. No pidan un préstamo. Te pido, por favor, o por lo menos que sea una tasa baja. Pero podría, por ejemplo, en algunos casos pedir algún tipo de préstamo, sacar algún tipo de compra, ¿sí? Podría crear un perfil falso para tratar de acercarme a esa persona, lo cual también incluye toda una configuración o todo, por decirlo de alguna manera, un premanejo a nivel de psicología, ¿sí?, y a nivel de seguridad. ¿Por qué lo digo? Supónganse, ¿no?, que de un día para el otro están en Facebook y les aparece una nueva solicitud de amistad. Y revisan esa solicitud de amistad y es una persona, tal vez una foto, no sé, de alguien agradable a la vista, digamos. Tanto masculino como femenino, no vamos a hacer distinciones, ¿eh? No vamos a hacer distinciones. De alguien agradable a la vista, y obviamente en algún momento se van a sentir tentados de, justamente, agregar. Pero notan algo raro en ese perfil, porque por ejemplo, no sé, se creó hace poco, tiene un amigo, o no tiene ningún amigo en común, o ninguna persona en común, no tiene gustos, no tiene intereses, es un perfil vacío. Es muy probable que no lo acepten. Yo hice para un amigo un perfil con una chica con fotos de amigas, todas juntas. Hice muchos amigos y funcionó muy bien. Llevó 3 días. Excelente. Qué genia. Eso es justamente lo que iba a explicar. Y después recién invité al exnovio de ella. Ah, muy bien. No quiero saber qué estaban buscando en eso. Pero es una muy buena manera de justamente pensarlo. ¿Por qué? Porque por lógica, si nosotros vemos a alguna persona que tal vez tiene, no sé, unos cuantos amigos en común, que tiene gustos, que tiene intereses, que publica cosas y demás, sí, que publica fotos, Universidades, todo. universidades, lo que quieran, todo lo que se pueda agregar, ¿sí? Lo más probable es que tengan o sean más confiados al momento de aceptar a esa persona. Y cuando aceptan a esa persona, básicamente le están abriendo las puertas de su perfil, ¿sí? Los están invitando a conocerlos. Y toda esa información puede ser utilizada para que al momento de entablar algún tipo de conversación logren confianza. ¿Sí? No van a ir y al comienzo, al principio de todo, les van a decir: hola, che, ¿cómo te va? Tanto tiempo, yo soy tal, vamos a encontrarnos en tal lado. No, yo creo que nadie va a confiar en eso. Cuando la limosna es Espero que no grande. confíen. Cuando la limosna es grande, dice el dicho. Por eso, cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía, dicen por ahí. ¿Sí? Muy buena acotación. Pero si se empieza a hablar, si se entabla una relación, es decir, si, no sé, algún día te saludo, otro día te cuento algo, otro día te felicito por tu trabajo, otro día te pregunto qué es lo que estás estudiando, con el tiempo es más probable que seamos propensos a tratar de encontrarnos con esa persona o a tratar de agradarle a esa persona, sobre todo si es una persona agradable a la vista, ¿no? Y ahí podríamos llegar a tener, por ejemplo, alguna falsa reunión, ¿sí? Y ahí me estoy yendo totalmente de tema, pero inclusive en casos justamente de privación ilegítima de la libertad es algo que puede llegar a pasar. Piensen en todos los casos relacionados justamente con abuso de menores, ¿sí? Que es un tema muy serio y por eso me pongo serio. Piensen en todos los temas relacionados o todos los casos relacionados justamente con abuso de menores en los cuales esta metodología se utiliza, ¿sí?
Es un tema que lamentablemente tenemos que ver o padecer a diario. ¿Sí? Pero, sin irnos a tal extremo, en un determinado momento esa persona podría, por ejemplo, decir, che, mirá, publicó un par de fotos en este sitio o en este blog, fíjate qué te parece y demás. O le paso un archivo porque le paso el archivo de las fotos, y ahí es donde entra un poquito en juego la tecnología y aprovechamos alguna vulnerabilidad, alguna falla o algún exploit para lograr el acceso a la máquina de la persona. Una vez que obtuvimos el acceso a la máquina de la persona, tenemos acceso a toda la vida privada de la persona. Hace un rato escuchaba en otra exposición que se dio en el Laboratorio 2 que para muchas personas lo más privado es su computadora. Eso es muy cierto si nos ponemos a pensar. Porque a fin de cuentas en la computadora es donde, por decirlo de alguna manera, manejamos todos nosotros y somos nosotros con la información. Por lo cual, dar el acceso a alguien a la computadora de forma legítima o ilegítima es básicamente, por decirlo de alguna manera, entregar el fuego. ¿Sí? Igual también está la nube. La nube es otro tema. No quiero hablar de la nube porque no terminamos. No quiero hablar de la nube. Básicamente, en realidad me gustaría hacer un pequeño comentario, por lo menos lo que yo pienso acerca de la nube, y es el hecho de que hace rato que estamos usando la nube. ¿Sí? Si se ponen a pensar, la nube pueden ser servidores como un servicio, software como un servicio o aplicaciones como un servicio. No utilizan todos los días Gmail, no utilizan Hotmail desde hace como 15 años. Eso también eran servicios en la nube. Pasa que ahora es muy bien que venderlo. Lo cual está bien. Vender un servicio, si el servicio es bueno, está perfecto. No tengo nada en contra de eso. Lo único que me llama un poquito la atención y que me, por decirlo de alguna manera, pica, es el hecho de que yo le estoy dando mi información a una persona que no sé dónde está para que la administre. Y perdonen mi desconfianza, pero no me convence. Algunos podrán estar a favor, otros en contra. Mi postura. Nada más. ¿Sí? No sé si quieren acotar algo al respecto de esto, si no, abrimos otra charla después en un rato. No. En fin, como ven, tenemos muchas opciones o muchos ejemplos de cosas que pueden llegar a pasar. ¿Sí? Básicamente, con esto quería cerrar justamente, ¿sí?, la presentación. Tengamos cuidado con lo que compartimos en la red de internet, ¿sí?, porque básicamente es la puerta de entrada a posibles ataques o a posibles situaciones de riesgo, ¿sí?, en las cuales nosotros podemos llegar a vernos involucrados. Y por otra parte, y con esto ya voy a cerrar la presentación, ¿sí?, que no sé ni cuánto tiempo vamos, no tengo idea. ¿Ya estoy sobre la hora? Bastante bien. Bueno, y es el hecho justamente de lo siguiente. Yo como profesional justamente en el área de seguridad brindo servicios de capacitación, no me voy a extender mucho sobre el tema, cualquier cosa tienen mis datos de contacto, ¿sí?, ahí. Más que nada por el hecho de que no es la intención de la charla promocionar nada, sino concientizar, ¿sí?, justamente. Pero en cualquier caso, si justamente quieren aprender, por decirlo de alguna manera, qué pasa del otro lado o cuáles son los posibles medios o mecanismos para poder realizar los ataques, que de hecho es la mejor manera para defendernos, el hecho de conocer de qué manera nos pueden atacar. Está a disposición mi contacto para que justamente me consulten cuando quieran y en todo caso lo podemos llegar a ver. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta? Lo digo así rápido además porque, sinceramente, como es mi primer barcamp, no sé si esto está permitido. Les pido disculpas en caso de que no lo esté. ¿Sí? Por lo cual justamente no me quiero extender mucho sobre el tema porque no era la idea de la presentación. La idea de la presentación es, como dije, mostrar el hecho de que la información que nosotros tenemos en Internet o podemos presentar en Internet puede llegar a ser justamente utilizada en nuestra contra, por lo cual, con unas sencillas configuraciones y ajustes e interesándonos un poquitito más en la privacidad de nuestros perfiles, ¿sí?, nos va a permitir minimizar muchísimo el riesgo que podemos llegar a sufrir, ¿sí?, tanto para nosotros, como para nuestras familias, como para nuestros amigos. Por lo cual, no mucho más, ¿sí? Cualquier cosa, mi Twitter o el Twitter justamente de lo que es el servicio de capacitación es LearnITAR, ¿sí?, por lo cual me pueden seguir o nos pueden seguir o contactar ahí. Normalmente publicamos anuncios relacionados con seguridad informática, tanto para gente que conoce de seguridad como para gente que no conoce de seguridad. Tenemos justamente también nuestro sitio en Facebook, el cual está convenientemente ajustado a las normas de privacidad. Pero bueno, no mucho más por mi parte, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que les gustaría acotar? El servicio que propone, por ejemplo, Telefónica, ese doctor Speedy, eso te hace vulnerable porque vos le permitís que entren a tu espacio más privado. Bueno, ahí entra mucho en juego la ética de la persona que está ingresando a la máquina, ¿sí? Ahí hay que establecer una distinción. Hay dos cosas, básicamente, que podemos establecer una distinción ahí. Lo que ofrece justamente es lo que se conoce herramienta de administración remota o software de administración remota, que justamente mediante la apertura de un puerto a nosotros nos permite ir sobre la máquina de forma remota y manejarla. Eso es algo que también tiene su contrapartida en el área de seguridad de forma, digamos, maliciosa en lo que son los backdoors o puertas traseras. ¿Sí?
La única diferencia tal vez es el tema de los nombres de usuario y Sí, contraseñas que está nosotros reloj, podemos sí. llegar a otorgar, o el permiso que podemos llegar o no otorgar. Pero la realidad es que los backdoors y todo justamente el malware en general, malware es todo código que puede llegar a generar algún daño o comprometer el sistema. Es un tema bastante riesgoso también, es un tema con el cual tenemos que tener mucho cuidado para poder evitar justamente que nos comprometan la máquina. Sí, mucho más que eso. No sé si responde a su consulta. ¿Alguna otra pregunta? ¿O alguna acotación que quieran realizar? Bueno, por mi parte entonces no mucho más. Les agradezco nuevamente que hayan participado de esta charla. Si cualquier consulta, vamos a estar acá con justamente mi grupo, mi equipo. ¿Sí? Así que en todo caso se pueden acercar a saludar, a felicitarme, a retarme por algo, no hay problema. ¿Sí? Que tengan muy buenas tardes.